Fragmentos de la sabiduría hiperbórea, volumen 2. Inciso: posibilidades de la vía tántrica. Artículo J. Aplicación de la prueba de familia. Presentemos ahora la prueba de familia. Todo Virya que intente esta prueba debe comenzar por una indagación preliminar. ¿Cuál es mi familia? Apuntando a conocer de dónde procede su linaje hiperbóreo. La sabiduría hiperbórea aporta dos leyes que deben ser contempladas al dar la respuesta. Primera ley: la herencia hiperbórea de la sangre pura se transmite por vía materna. Esta herencia puede fácilmente anular el proceso del arquetipo familia de la estirpe materna. La respuesta a la indagación por la familia arranca en primer término entonces por el linaje materno. Segunda ley: los arquetipos familiares transmiten sus rasgos por herencia genética. Si la herencia hiperbórea de la madre es fuerte, predominará la herencia genética paterna y por lo tanto el arquetipo familiar del linaje paterno será quien domine en la intensidad del proceso. Pero si la herencia hiperbórea materna es débil, entonces las herencias genéticas de ambos padres estarán repartidas, tal como enseña la genética. Al indagar por la familia, de acuerdo a la segunda ley, figurará el linaje paterno en segundo término. La indagación, considerando estas dos leyes, debe referirse en un principio solamente a los familiares que han vivido o viven contemporáneamente con la propia generación, especialmente los parientes cercanos, aquellos con los que se ha convivido y que más fuertemente nos han influido o afectado. En segundo lugar, después de esta determinación, la indagación caerá sobre los antepasados, pero solo si se ha sorteado la prueba de familia con los parientes contemporáneos. Cuando se ha respondido a la indagación y se tiene bien presente cuáles son los parientes a quienes se va a referir la prueba, debe afrontarse ésta con la mente puesta en el concepto de que cada pariente es efectivamente otra expresión del arquetipo familiar. Si no se ha comprendido esta simple verdad o no se la acepta, es inútil intentar la prueba. Cumplida la indagación preliminar y teniendo presente el concepto apuntado, puede efectuarse la prueba de familia. Ella consiste en localizar las relaciones externas que nos vinculan con nuestros parientes. Una manera de describir la operación de la prueba sería decir que se trata de interrogar sobre dichas relaciones externas, pero ello no es del todo exacto. Antes bien se trata de disponer la mente para conocer cuáles son las relaciones cuestionadas. Si tenemos en claro qué es lo que deseamos conocer, la respuesta brotará inmediatamente en nuestra conciencia, sin necesidad de recurrir a razonamientos o planteamientos lógicos. Artículo K. Evaluación de la prueba de familia. Para tener en claro qué es lo que deseamos conocer, podemos recurrir a los siguientes conceptos. A. Por relación externa nos referimos a las de orden afectivo, sentimentales o emocionales, estando excluidas en una primera consideración aquellas relaciones puramente nociológicas que proceden de saber que el árbol genealógico es un hecho fáctico. En otras palabras, todos sabemos que un tío, un padre, un hermano o un primo, no nos referimos a tales relaciones estructurales al considerar a nuestro tío, padre, hermano, primo, sino a lo que sentimos por ellos. B. Toda carga afectiva es, evidentemente, un contenido interno, propio de la esfera psíquica. ¿Por qué, entonces, denominamos externa a la relación afectiva con los parientes? Porque la existencia de afectos entre parientes que comparten un mismo arquetipo familiar es puramente ilusoria
y porque el sostén de esa ilusión está radicado en el mundo exterior. Debemos distinguir, pues, entre los verdaderos afectos que sentimos hacia otras personas o cosas y la relación afectiva externa que creemos experimentar por nuestros parientes de sangre. Vamos a explicar cómo se origina esta confusión. Es claro que toda carga afectiva procede de una relación sujeto-objeto, establecida a partir de las diferenciaciones del yo. Por efecto de la objetivación, cualquier cosa es susceptible de poseer una carga afectiva asociada, a la que en muchos casos no será posible separar de la cosa misma. Pero el viria se halla normalmente inserto en una superestructura de hecho cultural, a donde desempeña su papel dramático y de donde recoge sus vivencias externas, que, en mayor o menor medida, constituyen relaciones afectivas internas. Si el objeto de atención es otra persona que también integra la superestructura, el enfrentamiento de la estructura cultural propia y la del prójimo produce una relación afectiva mutua que se denomina kármica, porque es transferida desde el inconsciente colectivo personal al inconsciente colectivo universal, es decir, a la psicoesfera, a donde se plasma como relación entre arquetipos psicoideos y desde donde causa posteriores efectos kármicos. En el drama de la vida, un viria puede amar u odiar a otro, o ser amado u odiado por éste, y atribuir a tales relaciones afectivas el carácter de un vínculo concreto. Dado que las mismas son consistentes y efectivas dentro de las superestructuras, si existen, puede comprobarse su existencia y hasta generan futuras reacciones kármicas. Y que la relación de odio o amor con el prójimo constituye un vínculo concreto no podrá negarse, pues la misma implica el peso de la carga afectiva sobre la conciencia, cada vez que ésta se refiera al prójimo. Ocurre lo mismo con los parientes de sangre. Suele creerse que sí, pero enseguida veremos que no es así. En primer lugar, recordemos que todo afecto debe estar referido a un objeto afectivo, al cual se ha diferenciado y con el cual se ha establecido una relación. Pero, siendo los parientes expresiones de un mismo arquetipo familiar, pueden considerarse objetos afectivos tal como lo es una persona cualquiera a la cual se ama u odia. La sabiduría hiperbórea afirma que un pariente de sangre es un objeto, en la misma medida que lo es el yo cuando interroga ¿qué es el yo? Y se coloca como objeto de su propia interrogación. En ese caso el yo realiza una reflexión, un desdoblamiento sobre sí mismo, con el fin de observarse nociológicamente. Pero por más efectiva que parezca la objetivación de sí mismo, el resultado de la inspección será siempre subjetivo, imposible de verificar por nadie más que el yo reflexivo. Por eso al objetivo producido por la reflexión del yo sobre sí mismo lo denominamos ilusión. Ahora bien, según la sabiduría hiperbórea, los parientes de sangre son reflexiones del arquetipo familiar, y por lo tanto, en ese sentido, también les corresponde el calificativo de ilusiones. En todo caso, es a la relación afectiva y aún cognoscitiva que creemos existe entre nosotros y nuestros parientes de sangre, a la que cabe calificar rigurosamente de ilusoria. C. Por supuesto que es muy difícil trascender la barrera de esta ilusión, pero nadie dijo que pasar de viria perdido a viria despierto fuese tarea fácil, y podemos asegurar quien no se haya independizado del proceso evolutivo de los arquetipos familiares, verá muy dificultada su orientación estratégica. Pero tal independencia no se requiere negando el problema, es decir, rechazando o ignorando la función estructural de la familia, sino simplemente tomando conciencia de la situación y afrontando la prueba de familia.
El primer obstáculo para aceptar que los parientes no son verdaderos objetos afectivos lo constituyen el hecho de que estos parientes aparezcan efectivamente como objetos del mundo exterior, y ante tal presencia concreta, la afirmación de que se trata de meras ilusiones parece carecer de fundamento. Pero la realidad es esta: nuestros parientes, como nosotros mismos, son verdaderos objetos para el prójimo. Los parientes, entre sí, son expresiones de un mismo sujeto, el arquetipo familiar, y ninguno puede considerarse objeto del otro como no sea a título reflexivo. Un segundo obstáculo que impide aceptar el carácter ilusorio de la objetividad familiar procede de un fenómeno denominado realimentación por captura mutua. Este fenómeno, característico en los procesos evolutivos de arquetipos familiares, es el responsable de la creencia en relaciones externas, afectivas, entre parientes de sangre. Para comprender su comportamiento, recordemos lo que dijimos páginas atrás sobre los arquetipos Manú, que sostienen la superestructura de un hecho cultural. El hecho cultural se desarrolla impulsado por una gran potencia, lo note o no el observador, y en esta marcha hacia la entelequia, la superestructura toma lo necesario para su perfección y rechaza aquello que le es inútil u opuesto. De la misma manera procede el arquetipo familiar, pues mediante los miembros de la familia intenta acomodarse en la superestructura, ocupando los sitios que le dejan libre las relaciones kármicas y adaptándose a los procesos evolutivos del Manú. Es así como los parientes vienen a desempeñar un papel determinado en el drama de la vida, del que no se deben apartar bajo pena de ser excluidos de la superestructura, lo que implicaría que el arquetipo familiar dejase de evolucionar a través de los parientes expulsados o desencarnados. Para cumplir con sus papeles determinados, los parientes no tienen que sospechar que todos son expresiones de un mismo arquetipo y por el contrario deben establecer relaciones externas entre sí, a menudo apasionadas y dramáticas, según convenga a las direcciones kármicas de las superestructuras, con el fin de afirmar a los parientes en sus papeles y de confirmar la ilusión de sus existencias objetivas y diferentes. El arquetipo familiar produce el fenómeno de la realimentación por captura mutua. Ya sabemos cómo se produce la captura, al enfrentar la estructura cultural propia con la superestructura, para conocer los arquetipos psicoideos que sostienen a los objetos culturales externos, modifican el relieve de los mismos, favoreciendo la proyección sobre los objetos exteriores de las premisas culturales interiores. Por eso todo acto cognoscitivo de un objeto exterior es en realidad el reconocimiento o conciencialización de un objeto interior proyectado en el mundo. Allí comienza la captura, pues la exteriorización de los objetos interiores implica la participación en los procesos evolutivos de la superestructura, su integración al hecho cultural. Este efecto es buscado por los arquetipos psicoideos para obtener la energía que emplean en su desenvolvimiento. En resumen, los arquetipos psicoideos se alimentan, toman energía para su evolución de las estructuras culturales, los virias, que logran capturar en la superestructura. La captura mutua se produce cuando dos parientes enfrentan, en el marco dramático de una superestructura, sus estructuras culturales con el fin de tomar conocimiento recíproco de sí mismos. Aquí el arquetipo familiar, que es psicoideo, efectúa una doble captura por ser ambos parientes expresiones de un propio proceso evolutivo. Supongamos que los parientes son Mengano y su hermano Perengano. Mengano mira a Perengano como objeto cultural y proyecta sobre él una imagen interior, pero ha sido el arquetipo familiar mutuo quien adaptó a Perengano como al espejito de la alegoría
para recibir la proyección efectuada por Mengano, y lo hace con criterio kármico para que la relación externa establecida entre Mengano y Perengano se adapte al drama de la vida, o sea, al proceso Manú de la superestructura. Mengano reconoce que es odio lo que siente por Perengano. Esa relación hace posible que la mayor potencia de un objeto, Perengano, integrado en la superestructura, capture a la estructura cultural de Mengano en el proceso del arquetipo psicoideo que evoluciona en el objeto. Producida la captura, todo arquetipo se alimenta de energía tomada del sujeto capturado, pero en este caso el arquetipo que sostiene al objeto Perengano sostiene también al objeto Mengano, y la energía que toma de Mengano para desarrollar la entelequia de Perengano es su propia energía realimentada. Si consideramos que Perengano ha mirado también a Mengano como objeto cultural y de ese examen concluye que experimenta piedad, podremos comprender que recíprocamente el arquetipo familiar realimentará energía de Perengano hacia el proceso evolutivo de Mengano. Ha ocurrido entonces un fenómeno de realimentación por captura mutua, el cual tiene el fin de crear entre los parientes la ilusión de las relaciones externas, afectivas. El proceso de los arquetipos psicoideos en la superestructura constituye un drama para quienes están sujetos a él y deben representar un papel, y en ese drama los parientes de sangre tienen que comportarse como si verdaderamente fueran individuos particulares para asegurar el desarrollo de la trama. Por eso ignoran que todos son uno y creen que entre ellos existen verdaderas relaciones afectivas. Pues, ¿qué son ese odio de Mengano y esa piedad de Perengano, sino la ilusión de los vínculos afectivos externos que ocasiona la doble captura? Es como si alguien ordenase a su mano izquierda que pegue a su mano derecha, y un testigo que viese solamente las manos afirmase que la mano izquierda agrede a la derecha. Las manos no actúan separadas, aunque las apariencias indiquen lo contrario, pues forman parte de una misma estructura orgánica y obedecen ambas al cerebro. Del mismo modo que los parientes, aunque crean odiarse o amarse, no actúan separados, pues forman parte de una misma superestructura familiar y obedecen todos al proceso del arquetipo familiar. D. Dijimos que la prueba de familia consiste en localizar las relaciones externas que nos vinculan con nuestros parientes y en los comentarios precedentes quedó en claro que las relaciones externas son los afectos diversos que guardamos hacia ellos y que tales afectos constituyen una ilusión. Con estas aclaraciones y recordando que interrogación en nuestro concepto no se refiere a una construcción lógica, sino a una disposición psíquica para conocer, podemos decir también que la prueba de familia consiste en responder a la interrogación ¿qué siento por mi pariente Albano? En forma de interrogación quizá resulte más accesible la prueba de familia al occidental habituado a pensar racionalmente, siempre y cuando se recuerde que la interrogación apunta a averiguar la existencia de las relaciones externas. Artículo L. Reducción de los sistemas reales afectivos. E. Teniendo en cuenta lo que dicen la primera y segunda ley, puede afrontarse la prueba de familia interrogándose sobre los parientes seleccionados en la indagación preliminar, es decir, los contemporáneos. El procedimiento de la prueba es el siguiente. Pregunta: ¿qué siento por tío Albano? Respuesta: odio o amor o cariño, etc., o una suma indefinible de afectos. No importa en principio la calidad del afecto. Si existe un afecto de cualquier tipo, significa que el proceso arquetípico ha establecido ilusoriamente una relación kármica. En ese caso, el virya no debe seguir adelante con el tantrismo y debe tener cuidado al emprender las otras vías de liberación hiperbóreas, pues aún no está preparado
para iniciar la búsqueda del centro. F. Pero de la analogía establecida entre la familia y la red hidráulica de los ríos se extraía la conclusión de que el arroyo Mengano puede aumentar su caudal hasta aproximarlo al del gran río Villano, sumando con el suyo los caudales de los restantes ríos afluentes. Esta conclusión se traducía analógicamente, afirmando que el Viria Mengano podrá purificar su sangre hasta el grado de igualar a su antepasado hiperbóreo Villano, en la medida en que consiga reintegrar en sí mismo al arquetipo familiar, cuyos pedazos, en la forma de parientes de sangre, están esparcidos por el mundo. Si es posible reintegrar al arquetipo familiar, habrá que comenzar por eliminar aquello que constituye la ilusión de la separación, o sea, las relaciones externas. La prueba de familia permitirá localizar las relaciones afectivas con los parientes. La identificación recíproca hará posible reducirlas. Antes de explicar la manera de reducir las relaciones externas, haremos una advertencia. Comprendemos que resultará difícil a muchos virias que tienen parientes por quienes experimentan sentimientos de desprecio o repugnancia, aceptar que los mismos forman parte de una sola entidad en la cual también están incluidos. Si tal fuese el caso del viria perdido, quien al afrontar la prueba de familia descubre que todo un universo de pasiones le liga con sus parientes de sangre, a él le dice la sabiduría hiperbórea que nada le impide continuar evolucionando dentro del plan del demiurgo. Si sus pasiones le atan a la ilusión y no se siente capaz de superarlas, inútil es que aguce el odio, pues jamás escuchará el canto de los idas, ni su espíritu acudirá desde el origen en el recuerdo de la sangre. La sabiduría hiperbórea, por otra parte, no impulsa al viria a que deje de sentir afectos por sus parientes, sino por el contrario, le aconseja aceptar la amarga realidad de que ellos forman parte de él mismo y de que es un deber reintegrarlos a sí mismo por la identificación recíproca. Si esta maravillosa reintegración tiene lugar, los parientes que amamos ya no estarán afuera sino adentro, a donde siempre podremos encontrarlos, ya que no morirán como los parientes externos, que son una mera reflexión del arquetipo familiar. Claro que junto a ellos estarán los otros, aquellos por quienes no profesamos afectos positivos, y también muchísimos parientes antepasados a quienes no recordamos, pero que representan antiguos ensayos, pruebas evolutivas, aspectos involucionados del arquetipo familiar. Artículo M. Método de identificación recíproca. G. La identificación recíproca es el método de reducción afectiva en la prueba de familia. Por la prueba localizamos, por ejemplo, determinados afectos hacia tío Albano. Esos afectos crean la ilusión de la individualidad de tío Albano e impiden su reintegración interior. Para reducirlo solamente es necesario identificar la relación exterior que liga a tío Albano con nosotros, o sea, una identificación recíproca. Es evidente que este método tiene por finalidad anular la realimentación por captura mutua luego de reducir las relaciones exteriores entre los parientes. Conocemos por la prueba la relación afectiva hacia tío Albano. Recíprocamente debemos indagar ahora cuál es la relación afectiva que tío Albano mantiene con nosotros. Para ello tendremos que practicar la empatía con tío Albano, situarnos en su lugar con respecto a nosotros y experimentar como si verdaderamente fuésemos tío Albano, los sentimientos que éste siente para con nosotros. Naturalmente no podrá hacerse sin gran esfuerzo, y nadie dijo que fuese fácil, pero tendrá el notable efecto de anular nuestras propias relaciones exteriores con tío Albano. Por supuesto, una empatía semejante, que resultaría casi imposible de experimentar con un extraño a nuestro linaje, no es tampoco tan difícil
entre miembros de una misma superestructura familiar. Si la identificación recíproca tiene éxito, si hemos logrado mirar hacia nosotros desde tío Albano y hemos identificado los sentimientos que ligan a éste con nosotros, entonces comprobaremos admirados que al mirar nuevamente a tío Albano se han reducido nuestros propios afectos hacia él, cuando no han desaparecido totalmente, y la ilusión de la separatividad ha cesado. Las relaciones externas se han anulado mutuamente. Pero tío Albano continúa viviendo en el mundo. ¿Qué veremos al mirar su rostro, ahora que han desaparecido las relaciones afectivas, exteriores, mutuas? ¿Volveremos a sufrir la captura en la estructura cultural de tío Albano? No se volverá a producir la captura porque no hay diferencia entre tío Albano exterior y tío Albano interior, o, si se quiere, hay identidad arquetípica entre nosotros y él. Luego de la prueba de familia, al mirar el rostro de los parientes reintegrados como en un espejo, reconoceremos en ellos aspectos de nosotros mismos, perfiles ignorados hasta entonces, pero que innegablemente sabremos encontrar en nosotros. H. Solamente cuando el Viria ha reintegrado una porción considerable del arquetipo familiar, puede decirse, alegóricamente, que ha aumentado el caudal de su sangre pura. El camino hacia la mutación está ahora abierto, porque al diluirse la ilusión de los 1000 rostros familiares, cesan también las cadenas kármicas. El proceso del arquetipo familiar apunta hacia el futuro. Allí está su entelequia. En cambio, el camino inverso de la reintegración recién comentado equivale a invertir el proceso y marchar hacia el gran antepasado hiperbóreo, aquel que conoce el secreto de la caída porque ha sido el protagonista, quien también se llama el gran engañado. Con él habrá de enfrentarse, tarde o temprano, el Viria que siga el camino de la sangre pura. Y de esa confrontación suprema surgirá la verdad primordial. Entonces el Viria, como un volcán de emoción, derramado en una cascada de pasiones milenarias, se arrojará a sus pies para quitar las cadenas del engaño, los grillos de la traición, y restaurará en sí mismo el linaje extraterrestre de los siddhas hiperbóreos. Dice la sabiduría hiperbórea: recuerda siempre que tu familia es árbol y río a la vez. Por eso se dice que el gran antepasado está en las raíces de la sangre pura. Allí deberás buscarlo, remontando inversamente la corriente del río ancestral o bajando por unas ramas que son también rostros hieráticos, espejos de ti mismo. Él te está esperando desde siempre, pues tu llegada significa su liberación. Pero ten cuidado cómo te presentas ante él, no sea que su rostro te aterre y retrocedas neciamente. Recuerda que él está allí porque ha caído, y por eso su rostro muestra el estrago de antiguas y terribles pasiones, oh Viria. Él solo podrá liberarse si tú le miras y sostienes su mirada, pero esa mirada significará tu muerte, oh Viria. Nada te será ocultado, ahora que conoces el secreto del árbol y del río. Sí, al verle morirás, pero resucitarás en él, cuando ya liberado, gire su rostro hacia el origen, porque tras las espaldas del gran antepasado se encuentra el origen primordial, al cual, por un misterio de mort, él se vio privado de volver desde que comenzó el tiempo del dolor y el sufrimiento. Muerto y vuelto a nacer, al resucitar tú resucitarás al gran antepasado, y queda soldada la espada que fue quebrada en los orígenes. Tú y el gran antepasado vuelve a ser uno solo, como siempre fueron sin saberlo, y por eso al marchar hacia el origen, muerto y renacido, eres un iniciado de la sangre pura, un caballero del Graal, un Siddha inmortal, un divino hiperbóreo, un guerrero de Lucifer, el gallardo Señor. Un gran secreto conoces, oh Viria, el del árbol y el río familiar. Si eres intrépido y audaz, pero también humilde y desapegado,
y no temes comprobar tu propia miseria, entonces este gran secreto te conducirá hacia el Bril.